Vayan y busquen en sus Biblias o sigan aquí en la pantalla Juan 17, del 17 al 19. Vamos a continuar con nuestro tema de la oración bíblica. Hace 8 días hicimos un paréntesis por el mensaje que nos compartió nuestro hermano Raúl. Pero esta mañana vamos a continuar y yo creo que nos quedarán 2 o 3 semanas de este tema, no de la oración de Jesús, pero sí del tema en general. Y bueno, vamos a darle lectura. Dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quiero de manera muy rápida recordar lo que hemos visto de Juan 17 hasta el día de hoy antes de este versículo. Solo recordar, no es un resumen porque no voy a tocar todos los temas, pero para ubicarnos y entrar de lleno a estos versículos. Lo primero que vimos es que esta oración del Señor Jesús comienza con una expresión en Juan 17:1, donde el Señor Jesús dice, la hora ha llegado. Esta es una oración, aprendíamos ahí, donde vemos a nuestro Señor Jesús sometido a los tiempos de Dios. Como cristianos así debemos orar, esperando el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Dios siempre tiene el control de los tiempos. Él sabe cuándo va a atender una oración, cuándo no, en qué tiempo. Y bueno, qué importante es estar sometido. Señor, este es mi deseo, yo clamo. Si es tu voluntad, en tu tiempo puedes concederme esta petición de mi corazón. En segundo lugar, vimos que en esta oración Jesucristo oró para ser glorificado y a su vez glorificar al Padre. Recordemos que nuestras oraciones siempre deben buscar darle la gloria a Dios. Las oraciones no es la hora de las complacencias. Las oraciones del cristiano deben buscar que lo que le pedimos finalmente le glorifique a Él, sea para la gloria de Dios. También vimos que nuestro Señor Jesús en Juan 17:3 dijo una verdad maravillosa que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Explicábamos que la palabra conocer en su raíz significa tener una comunión íntima, una relación íntima. El cristiano, quien realmente conoce a Dios, le conoce más y más en la intimidad, en su tiempo de oración. Un cristiano que ama a Dios, que conoce a Dios, una persona que ha nacido de nuevo, tiene esa necesidad de pasar un tiempo con Dios cada día en oración, porque es en la intimidad donde conocemos más a Dios. Su palabra nos lo revela, la oración nos hace tener esa intimidad con Él. También en cuarto lugar vimos que Jesús comenzó a interceder por sus discípulos y posteriormente por todos nosotros. Y ahí nos detuvimos ya bastantes semanas, donde Jesús oró, por ejemplo, ya no voy a repasar los versículos, pero oró por la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan? Que esa oración es que Jesucristo quería que hubiera un mismo sentir, un mismo propósito en su iglesia, y su iglesia está conformada no por las denominaciones, no por los grupos evangélicos, está conformada por personas que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo. Pero también donde nos detuvimos bastante fue en su intercesión porque fuéramos guardados del mal. Jesucristo dijo con toda claridad que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Déjenme leer estos versículos del 11, 14 y 15, porque nos van a dar pie a los versículos 17 en adelante que leímos hace un momento. Jesucristo oró, si recuerdan, en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Se acuerdan que estudiábamos esta parte? Guárdalos
en tu nombre. Dice, también vimos ahí, para que sean uno así como nosotros. Luego en el 14, en el versículo 14, que también ya vimos, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego en el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En esta parte vimos, y quiero recordar, que como cristianos, mis hermanos, no somos de este mundo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Pero vivimos en un mundo ocupado, gobernado, controlado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Por eso la oración del Señor Jesús, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Ciertamente en la cruz del Calvario Satanás fue vencido, pero su territorio, donde Dios en su soberanía le permite actuar, es este mundo. Y este mundo pues está gobernado por Satanás, lo hemos estudiado. Por eso la oración de Jesús dice, no los quites del mundo, porque tenemos un propósito todavía, pero dice, guárdalos del mal. Déjenme ejemplificar un día cotidiano en la vida de un cristiano como nosotros. Si tú eres cristiano, te levantas en la mañana, lo más seguro es que tienes un tiempo con el Señor, oras, lees la palabra, meditas, te levantas, ves a la familia, desayunas y le dices, a lo mejor eres el varón de la casa, les dices, ya me voy a trabajar, o eres el hijo que se va a la escuela y te llevan. En el momento, ¿verdad? Terminas tu tiempo con Dios, sales al mundo, nos enfrentamos a un mundo que está gobernado, controlado, dominado por Satanás. Esa es la vida del cristiano. No somos de este mundo. El mundo nos aborrece. La palabra de Dios dice con toda claridad que el mundo está bajo el maligno. Entonces el cristiano se enfrenta todos los días a un mundo adverso. El cristiano, lo hemos dicho, no se siente como pez en el agua, porque pues ya no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, dice el apóstol Pedro. Y por ejemplo, Pablo dice en 2 de Corintios 4:4, fíjense, está hablando de la gente que nos rodea en este mundo. Fíjense lo que dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios con minúscula de este siglo? Satanás. La palabra siglo se puede traducir como el Dios de este mundo, donde estamos, donde nos desenvolvemos. Y fíjense lo que ha hecho con la gente. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto o qué nos está diciendo con el ejemplo que acabo de poner? Tú sales a tu trabajo, sales a tu escuela, sales donde vives, están los vecinos, y estás rodeada de gente con el entendimiento, ¿qué? Enceguecido. Estamos en un mundo, mis hermanos, por donde veamos, ¿verdad? A no ser los hermanos en Cristo, pero un mundo controlado, gobernado por Satanás, gente enceguecida que no conoce a Dios, que no conoce el evangelio, que no les ha resplandecido el mensaje. Obviamente tenemos el llamado, el mandato de Dios de llevarles el evangelio, pero lo que quiero que presten atención es que vean en qué clase de mundo estamos. Gobernado por Satanás, rodeado de gente enceguecida, cuyo Dios es el dinero, el placer, buscan los placeres de este mundo, las cosas de este mundo, que 1 Juan 2:15-17 dice que el cristiano no debe de amar. Entonces estamos en un mundo adverso completamente. Estamos en un mundo contrario a la palabra de Dios, que es la que nos debe regir, que es la que queremos obedecer, y nos encontramos pues inmersos, mis hermanos, podríamos llamarlo así, en territorio enemigo. Ahora, esas personas enceguecidas, entre paréntesis, la única manera que les resplandezca el evangelio es que les sea predicado
que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio, y en ese momento se les cae la venda de los ojos. Pero regresando al punto, estamos viviendo en un mundo adverso, en un mundo contrario a la palabra de Dios, hostil, de tal manera que, como hemos leído en 1 Juan 5:19, fíjense esta verdad tan clara. Dice: sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Los que hemos nacido de nuevo, los que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Un día te arrepentiste de tus pecados, Él entró a tu corazón, te dio vida eterna, perdón de pecado. Esos somos los que somos de Dios. Pero escuchen, y el mundo, ¿qué dice? Entero. No una parte del mundo, no América Central, no Sudamérica, no solo Europa Occidental. El mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. Esta expresión a los únicos que excluye es a los que han nacido de nuevo, pero el mundo entero está bajo el maligno. La palabra bajo que se utiliza ahí significa bajo el dominio, controlado, gobernado. Fíjense en qué clase de mundo vivimos. O sea, uno quisiera decir, no, las cosas van a mejorar en este mundo. No, yo creo que con los valores que está promoviendo el canal de Televisa, de que está promoviendo buenos valores, la gente va a cambiar. Mis hermanos, el mundo entero está bajo el control del maligno. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, viendo esta realidad, el asunto es que vivimos en este mundo. Ya no somos del mundo. Cristo ahora guárdalos no te pido que los saques del mundo, pero guárdalos del mal. Pero vivimos en este mundo. Por eso Cristo dice en Juan 17:14, dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo, este mundo que está bajo el maligno, gobernado, controlado, y el mundo, ¿qué dice? Les aplaudió, les amó, les apapachó. ¿Así dice? ¿El mundo qué? Les aborreció. Porque es un mundo bajo el maligno, gobernado, controlado por Satanás, porque es un mundo que no busca a Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. Nosotros mismos no buscábamos a Dios, aunque Dios nos amó primero y en su gracia el mensaje del Evangelio nos llegó, Él nos buscó. Pero el mundo entero está bajo el maligno, y en ese mundo estamos, y por eso la palabra de Dios dice en Juan 17:14 que el mundo nos aborrece. El cristiano de a de veras es aborrecido por este mundo. Al mundo no le gusta que vayas en contra de la corriente de este mundo. Si eres un cristiano de a de veras, que realmente obedeces a Dios, que amas a Dios, que sales a un mundo hostil, gobernado por Satanás, mis hermanos, el mundo te va a aborrecer. Lo dice la palabra de Dios, el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. O podemos decirlo, no somos del mundo. Si tú eres cristiano de veras, te vas a enfrentar, o te has enfrentado, o te enfrentas constantemente a que la gente se burla, te rechaza, no quiere entablar una amistad contigo porque dicen, no, ese cuate tiene ideas raras, mira, no toma, no fuma, no le gusta decir chistes groseros, mira, y el mundo te empieza a rechazar. Claro, nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, pero vean por qué Cristo ora por nosotros, por qué la oración de Jesús dice, el mundo los aborrece porque no son del mundo. Ahora, la realidad es que muchos que hoy van a las iglesias, estoy hablando a las iglesias que se dicen cristianas en todo el mundo, pues el mundo no los aborrece. Se llevan de a cuartos con el mundo. Sus mejores amistades son gente del mundo. Algo pasa en esas personas o no han nacido de nuevo. Yo ya lo he explicado en otras ocasiones. Si eres cristiano de a de veras, tu mejor amigo no puede ser un inconverso. ¿Qué comunión hay, dice la palabra de Dios, la luz con las tinieblas? No quiere decir que no nos relacionamos, pero ¿para qué nos relacionamos con ellos? Para llevarles el mensaje de reconciliación. Y lo veremos quizás un poco más en 8 días. Entonces,
pues hay muchos que van a las iglesias que siguen siendo del mundo y el mundo no los aborrece, así como vemos predicadores y cantantes que el mundo los premia y les da Grammys y los invitan y les dan las llaves de la ciudad. El otro día vi de un cantante que le dieron las llaves de la ciudad, pero fíjense, decía el papelito donde le entregaban las llaves de la ciudad: por su música con valores que ha agradado mucho a sus oyentes, pero no dice por su predicación de la palabra, por su testimonio, por su vida. No, les dan las llaves de la ciudad o los premian porque están igual que el mundo. Pero al verdadero cristiano dice: el mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Por eso Jesucristo dice en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro, estamos en este mundo, es un mundo que está bajo el maligno, pero hay una verdad maravillosa si tú y yo hemos nacido de nuevo. Dice Gálatas 1:3. Fíjense lo que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y vean el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Escuchen, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero ya no estamos bajo el maligno. Dice: para librarnos del presente siglo mundo que está bajo el maligno, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, como cristianos hemos sido librados de ese dominio, de ese gobierno, de ese control, pero seguimos en este mundo. Es ahí donde el Señor ora: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y además nos dio la capacidad de vencer. Dice 2 Timoteo 1:7, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y en este mundo, pues sabemos que la batalla no es física, no es contra las personas. Dice Zacarías 4:6 que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora vamos a Juan 17, ahora sí, versículo 17. Porque en medio de este mundo, mis hermanos, bajo el maligno, hostil, donde seremos aborrecidos, donde somos aborrecidos, rechazados, burlados, podemos vivir en santidad. Y esa es la oración de Jesús en Juan 17, del 17 al 19. Escuchen: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Como tú me enviaste al mundo, fíjense qué interesante esto, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Estamos en este mundo, y lo vamos a ver en 8 días un poco más. Estamos en este mundo porque Él nos envió a este mundo con un propósito: predicar el evangelio. O sea, Cristo no dijo: pues ya sácalos para que ya no tengan problemas. En su gracia, en su soberanía, hemos sido enviados al mundo para predicar la palabra. Dice: así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. ¿Qué es lo que ora nuestro Señor Jesús? Y ahorita lo vamos a ver, porque Juan 17:17 es el centro de este mensaje. El Señor Jesús ora que en medio de este mundo hostil, en medio de este mundo gobernado por Satanás, en medio de este mundo que enteramente está bajo el maligno, en medio de este mundo que dice Apocalipsis 12:9 que Satanás ha engañado al mundo entero, en medio de este mundo podemos vivir en santidad. Y es lo que dice Juan 17:17. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan 17:17 nada más. Está adelantito. Dice: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué está orando nuestro Señor Jesús? Dice: santifícalos. Todos ustedes deben recordar lo que significa santificar. La palabra santificar, agiazo en el griego, significa apartados para Dios, consagrados, dedicados para servir a Dios. ¿Saben que para eso nos rescató el Señor? Para servirle a Él, para glorificarle a Él, para ser apartados del mundo para su gloria
y para su servicio. Ese es el propósito de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, santifícalo, es que Dios te ha separado del mundo, aunque te deja en este mundo, pero te ha separado para ser consagrado para Él. El cristiano de veras consagra su vida a Dios. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento, en varios textos, se refiere a nosotros como santos. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos han sido apartados para Dios, consagrados para Dios y viven así consagrados para Dios? Acuérdense que Pedro dice en 1 Pedro 1:14 lo siguiente: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Ya no se conformen a como eran antes, dice versículo 15, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué dice? Santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y escuchen el 18, sabiendo que fuimos rescatados ¿de qué? De nuestra vana, vacía, hueca, sin propósito. Así era nuestra manera de vivir. Fíjense, era vana, vacía, hueca. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice la palabra de Dios, el Señor nos rescató de una vana manera de vivir. Nos ha hecho santos, apartados para Él, apartados para su gloria, consagrados para su servicio. ¿Cómo puede el cristiano, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo gobernado por Satanás, en medio de un mundo entero que está bajo el maligno, en medio de un mundo rodeado de gente enceguecida, que no entiende las cosas de Dios, que vive contrariamente a Dios, cómo podemos vivir en la santidad que dice aquí la palabra de Dios? La respuesta está en el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Cuál es la verdad? Su palabra. La Biblia, mis hermanos, es el instrumento de Dios para consagrarnos, para santificarnos, para que podamos realmente vivir las vidas santas para la cual Él nos rescató de una vana manera de vivir. ¿Se acuerdan que les he citado a un evangelista, predicador de hace muchos años, de allá de los 1850 y pico, que se llamaba Moody y que dijo una gran verdad basada en la palabra de Dios? Y él decía, la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. ¿Cómo podemos vivir en la santidad que Dios y que nuestro Señor Jesús ora en medio de este mundo? Viniendo a la palabra de Dios cada día, meditándola, leyéndola, memorizándola, escudriñándola. Cada día necesitamos venir a la palabra de Dios. Pero además hacerlo de una manera que realmente la palabra de Dios more abundantemente en nuestras vidas. ¿Se acuerdan Colosenses 3:16? Dice, la palabra de Cristo, que aquí está, more, ¿cómo dice ahí? En abundancia. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen, no, mire hermano, yo, pues la verdad en la mañana un salmito ahí, como si fuera rezo, un salmito, un proverbio, y es lo que leo. Y bueno, ya cuando voy a la iglesia, pues leo un poco más. No, la enseñanza es que la palabra de Cristo debe morar ¿cómo? Abundantemente. Habla de una manera que aquí no aplica el de nada con exceso, todo con medida. Venir de manera abundante. Cuando hablo de venir a la palabra de Dios,
hablo de que tomas tu Biblia, la lees, la meditas, la escudriñas, pasas un buen tiempo cada día en la palabra de Dios. La realidad es que, como lo compartimos hace algunas semanas, los cristianos vienen poco o muy poco a la palabra de Dios. Cristianos que ni siquiera una hora pueden dedicarle al alimento para su nueva criatura. Porque ahora somos nuevas criaturas, somos una criatura espiritual que necesita el alimento. Donde vienes, meditas, escudriñas, lees la palabra, porque aquí dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Si no venimos de esa manera a la palabra de Dios, no podemos ser santificados, no podemos vivir apartados, consagrados para Dios ya en la práctica. Acuérdense que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Y en primera instancia dice Romanos 1:16 que la Biblia es poder de Dios para salvación. Pero también en Juan 17:17 dice que es por la palabra de Dios que podemos ser santificados, consagrados. Si no abunda la palabra de Dios en tu vida y en mi vida, no vas a vivir la vida consagrada que Dios te dice en su palabra. Lo triste, mis hermanos, es que pues no es casualidad que, además de que los cristianos no leen, meditan poco, ahí la abren de vez en cuando, la realidad es que también de las iglesias se ha sacado el estudio serio de la palabra de Dios. Cada vez se predica menos, cada vez son más rollos del pastor, cada vez más emociones, y dicen, no, y milagros y actividades. ¿Y la palabra? ¿Qué es la que tiene poder? La palabra de Dios es la que tiene poder. ¿Quién está detrás de todo esto, de que en las iglesias se está sacando la palabra de Dios? El enemigo está feliz con esas iglesias que emociones y milagros y jajaja y actividades. ¿Y la palabra? Conozco iglesias donde me dice, hermano, mire, el pastor predica 10 o 15 minutos y abre 1 o 2 versículos. Ya entienden por qué están como están. Porque necesitamos el poder de la palabra de Dios. La Biblia es poder de Dios, no tiene poder, es poder de Dios. Amén. Y si la meditamos y si la leemos, la escudriñamos, es cuando podemos ser consagrados, apartados, dedicadas nuestras vidas en santidad a Dios. ¿Qué está sucediendo hoy en los cristianos, en las iglesias? Pues se predica muy poco, se lee muy poco. Por eso ves cristianos que dicen, oye, y fulano no, pues ya regresó al alcohol. Y sutano no, pues ese ya se fue a una secta. Y el pastor de tal iglesia pues, se fue con la del coro. Y empiezas a ver cristianos que regresan al mundo. Muchos de ellos probablemente sean cristianos, pero ¿qué es lo que pasó? Dejaron el estudio abundante de la palabra de Dios. Cada uno personalmente, cada día te levantas, pasar un buen tiempo. Pastor, es que ¿qué cree? Yo tengo que entrar muy temprano a trabajar. Pues te levantas 2 horas antes, no pasa nada, se los compruebo. Te levantas 2 horas antes y vienes a la palabra y meditas. Solo así, dice que la palabra de Dios, si mora abundantemente, puede ser santificado, consagrada tu vida a Dios. Pero hoy ves cristianos que ponen 1000 pretextos para la palabra de Dios. No tengo tiempo, hermano, pues hay que trabajar, pero se llegan a pasar hasta 1 o 2 horas viendo las noticias, viendo el Facebook, viendo el internet. ¿Cuánto tiempo dura una película en el cine? Y no tienen 1 o 2 horas nada más al día que empieces con un poco tiempo así en la palabra, meditando. Necesitamos venir a la palabra de Dios abundantemente para que empiece la palabra de Dios a transformarnos, a santificarnos. No hay de otra. Y en la iglesia también se debe de predicar abundantemente. El pastor debe traer la palabra de Dios, y miren este versículo y este otro versículo, la palabra de Dios. Quienes enseñan, quienes son maestros aquí de niños o están dando clases de adolescentes, honestamente, ¿cuántas horas
pasas preparando lo que le vas a enseñar a los niños o a los adolescentes? O ya el sábado en la noche, ay, ¿qué toca mañana? Ay, a ver, ¿cómo les vas a transmitir un mensaje lleno del poder de la palabra si no meditas en ella? Y esto es una exhortación para los que dan clases a los niños. Uno dice, ay, si es una clase de niños, y con mucha mayor razón me voy a preparar, Señor, qué palabra quieres, y meditas y oras. Señor, dame sabiduría. A lo mejor son niños pequeños, dame las palabras que tu Santo Espíritu para darles la palabra. Los niños necesitan la palabra de Dios, los jóvenes necesitan la palabra de Dios, los adultos necesitamos la palabra de Dios, todos la necesitamos. A mí hay quien me ha dicho aquí, hermano, yo creo que los jóvenes de la iglesia pues necesitan actividades para que no los jale el mundo. Sí, porque yo sé en una iglesia, miren, tienen un montón de actividades y juegan fútbol y yo veo que así como que los apartan del pecado. Mis hermanos, queremos apartar a los jóvenes del pecado, prediquémosles la palabra. No hay otra. La palabra, santifícalos en tu palabra, dice el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. Necesitan la palabra. Me acuerdo de un predicador hace muchos años que compartía el evangelio en las calles de Los Ángeles, si no me equivoco en San Francisco, en barrios donde había bandas de negros, de mexicanos, barrios peligrosos. Y entonces llegó con su pastor y le dijo, pastor, quiero ir a predicar el evangelio a esa gente. Y entonces le dijo, ¿qué hago? Y el pastor le dijo, ve y predícales la palabra. Pero de repente empezó a oír consejos. No, mira, ¿qué te parece si haces un show de mimos y así los atraes? ¿O qué te parece si les llevas música rock? Pero él entendió y comprendió, lo que esa gente necesita es la palabra. Iba y predicaba la palabra, y recuerdo cuando daba testimonios de que decía, en algunos lugares nos golpeaban, nos azotaban, nos corrían a patadas, pero en otros lugares predicábamos la palabra, solo la palabra de Dios, no le ayudábamos con nada, predicábamos el poder de Dios que es el evangelio, y veías a unos cuates como de 2 metros con cara de asesinos que ya se veía que en su currículum ya llevaban 2 o 3 muertes, pero terminaban arrodillados porque el poder del evangelio tocó su corazón. Necesitamos la palabra, predicarla, leerla, meditarla, escudriñarla, mis hermanos, si queremos vivir las vidas consagradas a las que Dios nos ha llamado. ¿Por qué solo la palabra? No necesitamos más. Porque lo dice, oiga, pastor, ¿y qué le parece? O de repente llegan, pastor, recomiéndeme un libro para mi matrimonio, o recomiéndeme un libro para educar a mis hijos, o recomiéndeme un libro para que mi hijo que está adolescente. Pues la Biblia, hermano. Pero un libro así no tiene otro. La Biblia. Pero la Biblia es poder de Dios. Es poder de Dios. Un día me dijo alguien, yo en la cuenta que tengo en Facebook, lo único que me dedico a poner son versículos bíblicos. Porque lo que yo estoy poniendo ahí es poder de Dios. La mayoría de las veces no me toca saber el efecto que puede producir. No tengo 1 millón de amigos, tengo poquitos, pero el efecto que puede producir la palabra en quienes la leen. Pero alguien me decía, ¿por qué no pone algo así? Pues algo ¿qué mejor que el poder de Dios publicado ahí? Edifica más a que ponga que si fui de viaje a Acapulco, o que si fui a comprarme unos pantalones a la Comercial Mexicana. ¿Eso qué edifica? Porque luego ves de verdad gente dentro de las iglesias, y que fui y que estoy comiendo acá y me fui de viaje acá. Y la palabra, utilicemos las redes sociales para, acuérdense la exhortación de hace 8 días del hermano Raúl, compartamos el evangelio, aprovechemos la tecnología, pero para predicar el evangelio. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Déjenme darles algunas razones que ya conocen, pero que es bueno recordarlas, de por qué necesitamos la palabra de Dios que more abundantemente, venir, meditarla. Por ejemplo, dice 1 Pedro 2:2. Hay muchas razones por las cuales necesitamos venir a la palabra. Pero dice, desead como niños
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Número 1, la Biblia es el único alimento espiritual que necesitamos. Y dice ahí la expresión, desead como niños recién nacidos. Yo no sé, aquí Karen acaba de tener un bebé, ¿cómo es un niño recién nacido? La desean, no necesitas ni insistirle, lloran, quieren su leche. El cristiano tiene que desear venir a la palabra de Dios, porque ella representa, déjenme decirlo gráficamente, las vitaminas, los minerales, las proteínas que nuestra nueva naturaleza necesita para crecer. Necesitamos la palabra de Dios abundantemente, venir a la palabra de Dios. Aquí hay el alimento. Si acabas de nacer en Cristo, tienes poco en Cristo, pues hay lechita espiritual. Y si vas creciendo más, hay papillita, huevo duro, picadito, ¿verdad? Pero si ya estás creciendo más espiritualmente, hay carnita. ¿Te imaginas un buen corte espiritual de Apocalipsis? No, hombre, son unos banquetes pero necesitamos venir a la palabra. Pablo exhortó a los corintios porque eran unos carnales, ya tenían muchos de ellos años en Cristo y todavía no tenían claras ni siquiera las cosas, la lechita espiritual, las verdades básicas del Evangelio. Y Pablo, fíjense cómo los exhortó en 1 Corintios 3:2. Porque así llegan cristianos que tienen 5 o 10 años y llegan y, pastor, no entiendo esto de la gracia. Y ya tienen 5 años en Cristo, doctrinas fundamentales. Y pastor, digo, está bien que pregunte, pero tantos años, dice por ahí otro texto, ya deberían muchos de ustedes ser maestros. Y entonces Pablo, vean lo que les exhorta. Dice, les di a beber leche y no vianda. Es una expresión como decir, pues les tengo que dar otra vez lechita y no les puedo dar enseñanzas más profundas. Dice, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Y si siguen leyendo es porque eran unos carnalotes de primera. Pero necesitamos venir a la palabra de Dios que more abundantemente. Es el alimento que necesitamos. Necesitamos venir, de verdad. El cristiano, para crecer, para alimentarse, necesita la palabra de Dios. Es muy triste que las iglesias han sacado la palabra de Dios, o está en muy poco, le dan muy poco tiempo a la palabra y le dan tiempo a las emociones y a los milagros y al jijiji, jajaja. ¿Cómo va a estar esa iglesia? Sorprendida por los milagros, pero espiritualmente no crecen. Y no que que Dios no pueda hacer milagros y le damos gracias a Dios y es maravilloso, pero para crecer, para madurar necesitamos ¿qué? La palabra de Dios. Si yo me paro aquí y me pongo a contarles mi vida y lo que hice ayer y mis sueños y mis deseos y mis anhelos, les estoy predicando la palabra de Dios. El otro día me dijo un hermano, dice hermano, escuché un predicador en una iglesia que me invitaron. Se pasó toda la hora, abrió un versículo y todo el tiempo habló de él, de su ministerio, de cómo se convirtió. Bueno, todo era él. O sea, a lo mejor estaba muy interesante el tema, pero no predicaron la palabra, el poder de Dios. Necesitamos la palabra de Dios que abunde, así como desayunamos, comemos y cenamos. Hermanos, vengamos a la palabra de Dios abundantemente. Y yo les aseguro que podemos predicar esto en 5 años y muchos de ustedes van a seguir igual. Pero la exhortación de verdad es que volvamos de lleno a la palabra, cada día meditar abundantemente en ella. Porque es el instrumento de Dios para santificarnos. Es la oración de Cristo, santifícalos en tu palabra es verdad. Otro de los textos que ya alguna vez estudiamos ampliamente y solo lo recuerdo, 2 Timoteo 3:16, que dice así, fíjense por qué es importante el venir a la palabra de Dios de manera abundante. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan? Toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Porque hay gente que dice, ay no, yo el Éxodo ni me interesa, o Levíticos, ¿para qué le entro a eso? Y Proverbios, hay gente que dice, yo nada más el Nuevo Testamento. ¿Han oído gente así?
Yo nada más el Nuevo Testamento, no. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y luego qué dice? Y útil. ¿Se acuerdan qué significa útil? La palabra griega ofélimos significa de gran provecho. Provechosa. La palabra de Dios es provechosa. Significa, tiene la capacidad de producir algo. ¿Qué es lo que puede hacer la palabra de Dios? ¿Para qué es provechosa? Para enseñar. Para enseñar. Enseñar lo podemos traducir para darnos instrucciones. Pastor, ¿cómo le hago con mi matrimonio? Ven a la palabra, ahí están las instrucciones. Pastor, ¿cómo le hago en mi trabajo? Fíjense que me están proponiendo esto y esto. ¿Estará bien? Ven a la palabra de Dios, ahí están las instrucciones. Cómo mantenerte en el camino, cómo mantenerte consagrado a Dios, en la voluntad de Dios, agradando a Dios. Ahí están las instrucciones. Ahí están las instrucciones claras de cómo conducirte. Pero también dice que es útil, es provechosa, ¿para qué? Para redarguir. Y esa palabra redarguir significa amonestar, reprender. ¿A poco no la palabra de Dios nos reprende constantemente? Nos amonesta, de pronto como que te está saliendo y abres la palabra de Dios, estás estudiando y sabes claramente que Dios te está exhortando. O estás en una reunión aquí el domingo y hasta dice este pastor que me supo. La palabra de Dios te está amonestando. Ahora, muchas veces no nos gusta la amonestación. Muchas veces esto no me gusta, como unas personas que venían aquí en la iglesia que un día me citaron y me dijeron, pastor, ya nos vamos de aquí de la iglesia, ¿por qué? Es que usted amonesta mucho contra el pecado, así es que se fueron muy ofendidos. Pero la palabra de Dios nos amonesta, nos reprende, pero también dice que es útil, que es provechosa, no solo para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Corregir. Y esa palabra epanordosis significa enderezar de nuevo. Hay veces que como cristiano ya te saliste del camino, la palabra de Dios tiene el poder para enderezarte. Acuérdense que el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Y ese te haré entender es o por las buenas o por las malas. Dios al que ama, disciplina. Entonces, vean, necesitamos la palabra de Dios, pero también es útil, provechosa para instruir en justicia. La palabra justicia significa lo justo y recto delante de Dios. Y la palabra instruir significa educar, entrenar. Necesitamos ser entrenados, educados en qué es lo bueno y lo recto delante de Dios. Porque muchas veces llegamos y decimos, pues para mí esto no es tan malo. No, esto para mí sí es bueno, pero esto no. No. A ver, necesitamos venir a la palabra de Dios y ver qué dice Dios que es bueno y qué es malo. No qué piensas tú. Solo la palabra de Dios tiene ese poder de enseñarnos, de instruirnos qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios. La palabra, insisto, justicia es lo justo y recto delante de Dios. ¿Con qué propósito todo esto? Fíjense, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, el nacido de nuevo, el cristiano, la cristiana, sea ¿qué? Perfecto. Sabemos que en el griego se puede traducir como maduro espiritualmente. Que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Obras que Él preparó, dice Efesios 2:10, de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se fijan por qué necesitamos que la palabra de Dios more abundantemente? Pero los cristianos le dan poco tiempo a la palabra y buscan más emociones o como me decía una vez una persona y después ya lo entendí más claramente, que decía, a mí me gusta ir a mi iglesia, dice, porque ahí me dan palabra. Y yo dentro de mí dije, pues le dan palabra, pues le dan la palabra de Dios, le predican. Oye, qué bien por eso. Pero luego me explicó que dar palabra, según la práctica que ellos tenían en esa iglesia, es que vas y de repente se para alguien, o el pastor, o tienen un profeta que se para y le dice, Dios me dijo, y entonces le dan palabra, Dios me dijo que mañana lunes te va a ir bien. Y entonces dice, yo salgo emocionado porque me dieron palabra. ¿Te dieron palabra? ¿Y cuándo abrieron la palabra? ¿Qué palabra te dieron? Pues, o sea, ¿qué tiene eso de edificante? Dios me dijo que mañana te va a ir bien. Bueno, que nos vaya bien depende de la obediencia de Deuteronomio 28.
Que si obedecemos su palabra, serás bendito en tu entrar, en tu salir, tu trabajo. ¿Te acuerdan ese texto? Entonces, pero muchos así buscan cosas como místicas porque no quieren venir a la palabra de Dios abundantemente. No, yo voy donde aquí me digan y me den palabra. Eso no es. ¿Qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1:19. Porque muchos buscan experiencias así como místicas, iglesias donde hasta de pronto como hasta que bajan las luces para que se sienta un espíritu de no sé qué, pero no el espíritu de Dios. Vean lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia, y ahorita lo corrobora un poquito más adelante. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué dice ahí? Atentos. Esa palabra griega prosejo significa prestar atención. Significa mantenerse adherido a ella. Pero fíjense el ejemplo tan maravilloso que el Espíritu Santo inspiró a Pedro. Dice, hacéis bien en estar pegados a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínate que estás en una cueva oscura y tienes una antorcha. ¿A poco la dejas y te sigues caminando? No, la agarras, dices, yo no la suelto. Y si es de fuego, hasta le cuidas, te le pegas a la antorcha. Mis hermanos, no estamos en una cueva, pero estamos en un mundo lleno de tinieblas. Y la Biblia es la antorcha. Necesitamos mantenernos atentos, adheridos, pegados a la palabra de Dios hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y fíjense lo que dice el 20. ¿Por qué decimos que la palabra profética más segura es la Biblia? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la ¿qué? De la Escritura es de interpretación privada, sino que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra profética más segura. Necesitamos mantenernos adheridos, pegados. Te levantas, vienes a la palabra de Dios, tienes que tomar una decisión. Acuérdense que la oración y la palabra de Dios van de la mano. Oras, meditas en la palabra, oras. Va junto con pegado, permítanme la expresión. Entonces, el cristiano se levanta, tienes la palabra, la memorizas, hay veces que no tienes la Biblia, pero estás en una circunstancia y el mismo Espíritu Santo hasta te recuerda esos pasajes que has leído. Que de repente estás en una preocupación, pero vienes a la palabra de Dios y la palabra de Dios te da consuelo, te exhorta, te da paz, te alienta, porque es el poder de Dios. La pregunta es, ¿realmente vives pegado a la palabra de Dios? ¿Realmente la tienes como si fuera una antorcha y estás en una cueva, o la lees de vez en cuando? ¿Ya entiendes por qué tu vida está como está? Yo no me voy a cansar de insistir esto, porque muchas veces, el otro día alguien me dijo, pastor, eso ya lo ha insistido mucho. ¿Y por qué no lo haces? La labor de un pastor es, como decía Pablo, si se los vuelvo a decir, dice Pablo, y se los repito. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos recuerden estas verdades, porque esta carne es bien floja. Y de venir a la palabra, es dedicarle tiempo y leerle. Cuando hablo de venir a la palabra, insisto, yo sé que hoy hay excelentes, maduros hombres de Dios que podemos escuchar por internet, y qué bueno que estén esos recursos, pero pasa un buen tiempo con la palabra, que Dios te hable a ti, que tú abras la Biblia, que tú medites, que tú ores. Es maravilloso cuando Dios te habla aquí. Es algo maravilloso que estabas orando y estás meditando en un pasaje y Dios te habla y Dios te exhorta, y es una comunión que no tiene comparación. Sin dejar de escuchar a esos grandes hombres de Dios, pero pasa tiempo mucho más importante en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos la palabra. Luego vienen y me dicen, oiga, pastor, ¿qué opina? Y yo no opino, ¿no? Está como, hay una pregunta que, sobre todo, el otro día me la hicieron, pero bien recuerdo que es una pregunta muy común de recién convertidos, que te dicen, oiga, pastor, ¿y tendrá algo de malo que vaya yo a la misa
de mi abuelita que le van a hacer porque murió hace 8 años? ¿O tendrá algo de malo que vaya yo a la misa del bautizo de mi sobrinito? Es que hasta me hicieron compadre, fíjese. ¿Qué opina? Abro Efesios 5:11. No doy mi opinión. Y dice Efesios 5:11, la palabra de Dios: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Se lo digo, aquí está. ¿Pero usted qué opina? Aquí está. ¿Sí me explico? Y como eso, cualquier cuestión, necesitamos venir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? No es lo que opina el pastor, o lo que opines tú, o lo que opine yo. Necesitamos, pero ¿saben qué? Necesitamos venir a la palabra de Dios, estudiándola de manera sistemática, constante, seria, mis hermanos. Porque hoy hay unas prácticas de lectura de la Biblia que rayan en fetichismo, rayan en, pues podríamos decir casi en cuestiones ocultistas como el horóscopo. Porque por ejemplo hay gente que tiene estas prácticas dentro de la iglesia. Ay, Señor, ¿qué haré hoy? ¿Qué haré hoy? Voy a abrir la Biblia, a ver qué Dios quiere. Y lo que le sale, por ejemplo, a lo mejor le sale, yo aquí anotaba un versículo, Salmo 112:3, a lo mejor le sale eso y dice: bienes y riqueza hay en su casa. Entonces agarran esta palabra, la declaro, me la apropio. Dios me está diciendo que voy a ser rico, y hasta salen: hermano, ¿qué crees? Hoy Dios me habló. Ay, ¿qué te habló? Que voy a ser rico. Y me apropio esa palabra y la declaro y la decreto y la concreto y no sé qué tanto dicen, y me la tomo porque Dios me habló. Pero ¿qué tal que si les hubiera salido Proverbios 23:34? Que dice la palabra de Dios: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. Ah, no, esa no era para mí, Señor. Ay, no, esa me la brinco. Esa debe ser para el hermano fulano. Ay, me equivoqué. Y así usan la Biblia. ¿O qué tal que si le sale Mateo 27:5, que dice que Judas, después de haber negado al Señor, fue y se ahorcó? ¿A poco se van a ahorcar? No podemos usar la Biblia así, mis hermanos. No es un fetiche. No son los horóscopos. Necesitamos venir a la palabra de Dios sistemáticamente. Que de manera personal o familiar digan: a ver, ¿qué les parece si este mes vamos a estudiar el Evangelio de Juan? Y estudian, ¿qué? Vamos a estudiar hoy, esta semana, el capítulo 1, y lo meditan, y la subrayan, y oras, y a lo mejor investigas algo del griego en algo que no entendiste, o le preguntas al pastor, pero hay que hacerlo de manera sistemática, metódica, no al azar. ¿Se imaginan que yo me pare? Ay, hermanos, hoy no sé qué predicarles, a ver, y que abra la Biblia? No, se prepara uno, ora, clama: Señor, ¿qué palabra quieres que sea compartida a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo mismo en tu vida diaria y personal. Estudiarla sistemáticamente. Hay quien me ha preguntado: ¿y qué será lo correcto de Génesis, Apocalipsis? No necesariamente tú ora, pero sí tómate un método sistemático, es decir, donde lees un pasaje, donde lees un libro de la Biblia, lo estudias como lo estudiamos los martes. Pero hazlo en tu vida diaria y personal, con tu familia, para que la palabra de Dios more abundantemente. Otro consejo: memorícenla. Memorizar, a ver, voy a memorizar esos pasajes. Qué importante. Saben que cuando de repente está uno angustiado o preocupado, el Espíritu Santo hasta como que trae a tu memoria aquellos pasajes que has estudiado, que has memorizado. Necesitamos la palabra de Dios abundantemente. La palabra de Dios dice, Efesios 6:17, que es el arma de ataque contra el enemigo. Si vivimos en un mundo entero bajo el maligno, si dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, etcétera, etcétera, pues dice Efesios 6:17 que necesitamos venir a la palabra. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Cómo contraatacamos a Satanás? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo Cristo en el desierto? Ya lo hemos citado varias ocasiones. Lucas 4:3, por ejemplo, dice la palabra de Dios que el diablo se le apareció a Jesucristo para tentarlo, dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan.
¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Siguiente versículo. Jesús respondiéndole dijo: sácate de aquí, diablo panzón. ¿Así le hizo? No, de verdad, miren, yo esto porque lo viví directamente. Estaba yo en una reunión, invitaron, todavía no era tan famoso, pero invitaron a un cantante de estos muy famosos hispanos de hoy en día, y de repente nos dijo a todos: vamos a mandarle un mensaje a Satanás. Dice: levanten la suela de su zapato. Y ahí veías a la gente la levantada. Agarra una pluma y ponle: diablo panzón, ponle aquí y restrégaselo. Y todo el mundo ahí le pateaba a Satanás. ¿Qué hizo Cristo? Le contestó con la espada: escrito está. ¿Se dan cuenta? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué usó Jesucristo para contrarrestar la tentación de Satanás? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Satanás le teme a alguien que lo contraataca con la palabra de Dios. Esos que le gritan: y diablo panzón, y sácate de aquí, y no sé qué. Él le teme a cristianos en cuyas vidas la palabra de Cristo mora abundantemente. Y contrarrestas, porque Satanás nos bombardea con tentaciones. A lo mejor un día estás preocupado por la economía. A lo mejor un día estás preocupado por un problema y sientes que ya todo mundo se olvidó de ti, nadie te ayuda, pero viene a tu mente, por ejemplo, Isaías 41:10, que dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo, no te desampararé, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y viene la fe, porque la fe es por el oír la palabra. Se fijan, puede estar en un momento angustiado y el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios te dice: estoy contigo. Y le dices: gracias, Señor, yo sé que estoy pasando esta tribulación, este problema de salud, pero yo sé que tú estás conmigo, que no me vas a desamparar. Y si has permitido esto o es consecuencia de algo en mi vida, pero yo sé que tú estás conmigo y no me vas a dejar. Y sales fortalecido porque es la palabra de Dios la que está obrando en tu vida. Muy diferente a que estés pasando un problema y llegue alguien y te diga: cancela ese problema. Oye, es que estoy en necesidad económica. Cancela la necesidad económica, recházala. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, venimos a ella y nos tomamos en fe de lo que nos dice: el Señor está con nosotros. Me acuerdo de una vez un hermano enfermo, le dijeron que tenía pocos días de vida. Y tú lo veías y estaba muy fortalecido. Y recuerdo que dice que uno de los versículos que le fortaleció en medio de su enfermedad, que finalmente le llevó a la muerte física, pero sabemos que está con el Señor, fue 2 de Timoteo 4:6. Dice: cuando venía el miedo, cuando venía el enemigo y me decía: mira, Dios te tiene enfermo, y reniega de Dios, vino a mi mente 2 de Timoteo 4:6. Y nos explicaba por qué. Dice, es Pablo hablando, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo, cuando dice esto, es porque ya estaba sentenciado a muerte por predicar la palabra de Dios. Entonces dice: yo estaba sentenciado a muerte por una enfermedad, muerte física. Pero dice, cuando yo leí de esto de Pablo, dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Además, cuentan los historiadores que murió como un mártir. O sea, no murió ahí de años, de viejo, de edad. Murió porque lo mataron. Algunos dicen que sí en los leones, y ahí lo despedazaron. No sabemos bien a bien, pero la historia nos narra que fue un mártir. Entonces Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 7. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces nos decía este hermano: cuando yo estoy en este lecho de muerte, sabiendo que voy a morir, porque he orado y Dios no me ha hecho sentir que me va a sanar, recuerdo de Pablo y digo: me está guardada la corona de vida, voy a estar con mi Señor. Y nos decía: eso es lo que me fortalece. En medio de su dolor, en medio de su enfermedad, se fortalecía, porque así como Pablo sabía que el tiempo de su partida estaba muy cercano por la enfermedad
que le habían diagnosticado. ¿Saben que por ejemplo a Pedro también ya le habían dicho que lo iban a matar? Dice 2 de Pedro 1:12, muy similar a Pablo. Dice, por esto yo no dejaré, es Pedro hablándole a la iglesia, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Vean el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En pocas palabras, el Señor ya le había revelado que iba a morir también como un mártir, que quedaba poco tiempo. ¿Y se quejó Pedro? Se amargó y dijo, ¿por qué Dios? Si soy tu siervo, si estuve contigo, ¿y por qué, Señor? No, lo dice con una paz y una tranquilidad que nos debe dar fe, confianza cuando estemos en una dificultad. ¿Qué es lo más grave que te pudiera hacer alguien en este mundo? Quitarte la vida física. Pero con toda la certeza de que en el momento que morimos, ¿verdad? Sabemos que iremos con el Señor. Y esas verdades nos fortalecen. Si pasamos dificultades económicas, si pasamos enfermedades, si pasamos problemas de diversa índole, pero Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta el poder de la palabra de Dios? La Biblia es la espada. Por eso necesitamos venir a ella abundantemente. Por eso dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra guardados significa obedecer, pero también en el hebreo habla retener, guardar, memorizar. ¿Cuántos memorizan la palabra de Dios? Es importantísimo que lees y oye. ¿Cuántos se saben un montón de datos del mundo? Hay gente que se sabe las estadísticas del fútbol, todas, y para saber fútbol no hay más que un ganador, ya sabemos, no hay que saber mucho de fútbol. Pero hay gente que te dice, no, y en tal año el jugador tal, y ese año lo quitaron, y bueno, saben, tienen una memoria excelente. ¿Y la palabra de Dios? Ay, hermano, no me acuerdo cuál versículo. Sí, ese versículo que dice a Dios pidiendo y con el mazo dando. Pues no existe. Ni un versículo se pueden aprender. Entonces, vean lo que dice Salmo 119. Para no pecar contra Él, para vivir vidas santificadas, vidas consagradas a Él, necesitamos guardar, obedecer, memorizar la palabra. ¿Lo haces? Finalmente por hoy. Dice Romanos 12:1 y 2. Que en la Biblia tenemos el instrumento de Dios para renovar nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No se conformen a este siglo. Significa no se amolden a este mundo. No se hagan no vivan como la gente de este mundo, dice, sino transformaos. La palabra transformar es una metamorfosis, es un cambio total. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos transformar nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cómo llegamos a Cristo? Con ideas y pensamientos bien locos, por decirlo suavemente. Lo menos que creíamos es que veníamos del chango, ¿sí o no? No, venimos del mono y mira, y el mono, y de repente estaba así, y se paró un poquito más, y se paró un poquito más, y ya de repente ya andábamos aquí. Eso es lo menos que creíamos. ¿Cuántos teníamos filosofías? Mi esposa me dice, ella creía en la metafísica. Bueno, traíamos unos rollos. Pero cuando nos convertimos, nuestra mente ahí está, necesita ser transformada. Y eso lo hace
el poder de la palabra de Dios. Entre más metamos la palabra de Dios, más metes la palabra de Dios, tus pensamientos se van alineando a los pensamientos de Dios, comienzas a pensar diferente, tu vida es transformada. Sucede algo así como dice 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que sucede cuando venimos a la palabra de Dios abundantemente. Somos transformados, sufre tu vida una metamorfosis. Pero ¿por qué hay cristianos que todavía traen las mismas ideas del mundo? Porque no han venido abundantemente a la palabra de Dios. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, eres transformado, hablas diferente, piensas diferente y caminas como un hombre, una mujer de Dios consagrada, apartado para el servicio a Dios. Y es lo que Jesús oró en Juan 17:7: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra manera de vivir consagrados a Dios que viniendo a la palabra, a la verdad de la Biblia, constante y abundantemente. ¿Cuántos reconocen esta mañana que no lo han hecho? Que nos hemos hecho cómodos, flojos, que de la palabra de Dios poquito, un salmito. ¿Quieres vivir vidas consagradas a Dios? Que more abundantemente en tu vida cada día. Vamos a despedirnos orando a Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, porque sabemos que en medio de un mundo hostil, gobernado, controlado por Satanás, porque sabemos que en medio de que vivimos en un mundo rodeado de gente que no te conoce a ti, que no sigue los principios y verdades de tu palabra, pero sabemos que en medio de este mundo podemos vivir consagrados a ti, separados para tu gloria, para servirte. Gracias porque nos dejaste la Biblia, que es el instrumento que nos has dejado para ser santificados. Gracias porque hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero qué importante es el llamado de tu palabra, de que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Que así como comemos, desayunamos, cenamos, así la palabra de Cristo more abundantemente. Mis hermanos, ¿quieres vivir realmente una vida consagrada a Dios? Ven a la palabra en abundancia. Pero de veras, no es posible que tengas años en Cristo y no vienes todos los días a la palabra. No puedes ser consagrado, santificado en la verdad de la palabra. ¿Cuántos reconocen esta mañana que no lo han hecho y quieren decirle: Señor, quiero comprometerme contigo? No es con el pastor, no es con nadie más, es contigo, a venir a la palabra de una manera abundante, a estudiarla de una manera sistemática, venir a la palabra, abrir la Biblia, meditarla, memorizarla, subrayarla, escudriñarla. ¿Cuántos realmente quieren hacer ese compromiso con Dios? Es la única manera de vivir consagrados a Dios. La palabra y la oración, no hay otra herramienta. No hay una oración que yo pueda hacer para que ya seas un super consagrado de Dios. Necesitas venir cada día a la palabra y a la oración. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero hacer ese compromiso contigo, de tomarme un tiempo serio cada día en la palabra? Ponte de pie y hagamos ese compromiso al Señor. Pero de verdad, si no lo quieres hacer, no te pongas de pie, porque cuando a Dios haces promesa, dice la palabra, no tardes en cumplirla. Pero si ese es tu deseo, díselo al Señor, habla con Él con tus propias palabras, reconoce delante de Él que le has fallado, que por eso no has vivido vidas consagradas, por eso el mundo como que te está jalando, por eso muchas veces tu propio lenguaje vuelve a ser mundano, porque no estás llenando tu vida con la palabra de Dios, porque no está siendo renovado el entendimiento tuyo con la palabra de Dios. Y esa es una verdad la que compartía este evangelista Moody.
O la Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Necesitamos venir abundantemente. Jesucristo ya oró. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos toca a nosotros venir a la palabra y vivir en nuestra vida los efectos poderosos de venir abundantemente a la palabra. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque aún yo sé que la propia predicación de la palabra ya ha renovado nuestro entendimiento, ya ha surtido efecto, porque cada vez que se predica la palabra, se predica poder de Dios. Gracias por este privilegio que tenemos en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.